tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Qué interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, nuestra vida como creyentes, nuestra vida como cristianos, es de principio a fin una vida de fe. De principio a fin. Es una vida de fe. Mire qué interesante que la palabra del Señor nos enseña que somos incursionados a esta nueva vida que tenemos en Cristo por un acto de fe. Pero la palabra del Señor es muy enfática en recalcarnos, para no vanagloriarnos, que esta fe no proviene de nosotros. Esta fe proviene de Dios. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo número 2, versículo 8 sobre eso. Y Pablo mismo nos enseña en 2 de Corintios capítulo número 5, versículo 7, que nuestro nuevo andar en esta nueva vida ya no es por vista. Es decir, ya no es como lo que hacíamos antes, ahora caminamos por fe. Caminamos por fe. Y la fe, mis queridos hermanos, es un elemento de vital importancia en nuestro caminar. Es tan importante que el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible, escuche bien, es imposible agradar a nuestro Señor. La palabra del Señor nos compara como soldados. ¿Por qué será? Porque estamos en una batalla diaria, y nos compara como soldados en una batalla de la cual nosotros tenemos que pelear con enemigos acérrimos, con enemigos poderosos, empezando por nosotros mismos, empezando por nuestra carne, empezando por nuestro ego, empezando por el yo quiero, empezando por el yo deseo, empezando por nosotros. Y así como el pueblo hebreo, para pasar a esa tierra prometida que el Señor había prometido, donde fluía leche y miel, dice la palabra de nuestro Señor, se enfrentó a duros contrincantes. Nosotros de la misma manera, queridos hermanos, tenemos que enfrentar grandes peleas en el desierto de este mundo. Y es que no cabe duda, hermanos, que nuestra vida como creyentes es una batalla diaria. Desde que empezamos nuestro día hasta que el Señor nos da el descanso en nuestros hogares, en nuestras camas, es una batalla diaria. Es una pelea constante. Y el ancla que nos mantiene firmes ante cualquier enemigo, el ancla que nos mantiene en pie en medio de la persecución, en medio de la tribulación, es la gracia de Dios. Mire qué interesante. La gracia de Dios, que por medio de la fe, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que por medio de la fe coloca en nuestras mentes y en nuestros corazones la plena certeza y convicción de creer todas las promesas de Dios. Absolutamente todas las promesas del Señor. Y cuando yo hablo de creer, estamos hablando de fe. Pero no cualquier fe. Es una fe viva. Es una fe activa. Es una fe que no está muerta. Es una fe que no está vacía. Es una fe viva. Es la fe que nos salva. Es una fe que tiene 3 puntos importantes. Es una fe que tiene conocimiento, es una fe que tiene confianza y es una fe que tiene convicción, es decir, asentimiento de las verdades que yo aprendo por medio de mi Señor en su palabra. Y qué interesante que por medio de la palabra de nuestro Señor conocemos que nuestro Padre ha tenido gracia, ha tenido misericordia de nosotros, porque hemos sido escogidos para salvación, como dice el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué vio de nosotros nuestro Señor? Nada, absolutamente nada. Y esa es la verdad preciosa de la gracia, lo que estábamos hablando la semana pasada. Qué preciosa promesa, ¿verdad?, de nuestro Señor. Qué preciosa perla que nosotros abrazamos el día de hoy, conociendo por medio de la fe que el Señor nos ha salvado para su gloria. Y hoy día nos vamos
a enfocar en la tercera sola. Sola fide, que significa sola fe o solo por fe. Vamos a recapitular y vamos a recordar lo que habíamos hablado hace 3 domingos pasados. Hace 3 domingos pasados estuvimos hablando sobre una pequeña contextualización histórica de lo que este tema amplio nos iba a enseñar, de las 5 solas. Y la semana antepasada, ¿cuál fue la primera sola que vimos? Sola escritura, ¿verdad? O solo la escritura. No la escritura más otros libros, no. Por eso la importancia, una vez más, hermanos, de la palabra sola. Solo la escritura. La semana pasada estuvimos conversando y predicando la segunda sola. ¿Se acuerdan cuál era? Sola gratia, que significa sola gracia. Sola gracia. Solamente la gracia de nuestro Señor es el modo por el cual nosotros somos salvos. Y el día de hoy vamos a estudiar la tercera sola, que es sola fide, sola fe o solo por fe. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros somos salvos por medio de la fe y vivimos solamente por fe. Estos son los 2 tópicos que vamos a estudiar el día de hoy. Y es importante recalcar algo. Esta verdad la estamos enfatizando domingo tras domingo, que no solamente es en el contexto histórico de hace 500 años que esta verdad realmente empapó los corazones de los creyentes, sino hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es muy importante recalcar y tener como emblema en nuestros corazones estas 5 solas. Porque realmente, hermanos, todas las religiones, escuche bien, enseñan sobre la fe. Todas las religiones dicen tienes que tener fe, tienes que creer, pero la palabra del Señor, ¿qué nos enseña? Y esa es la discusión por medio de la palabra de nuestro Señor que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia nos enseña una cosa totalmente diferente, que no es que necesitemos la fe para ser salvos, no depende de nosotros. Debemos recordar algo, hermanos. La palabra del Señor dice en Efesios 2, 8, 9 que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. No somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Pero el Señor ha escogido un instrumento que es la fe para que nosotros seamos salvados. Así que no somos salvos por fe y esta fe no es nuestra, porque debemos pensar y debemos enfatizar, hermanos, que esta fe no es ninguna obra, sino que es un don de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos del 8 al 9. La fuerza de nuestra fe no depende de nada en nuestra salvación, absolutamente nada. Es que no crees. ¿Se acuerdan de esas personas? Tienes que creer más. Tienes que creer con fe. Y debemos tener cuidado en que nuestra fe puede ser una obra para la salvación. Y la palabra del Señor que nos dice que no es por obras. ¿Por qué? Porque después puede aparecer una vanagloria en nuestros corazones y decir, es que yo creí y por eso fui salvo. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es por eso la importancia de llevar este texto en su contexto. Mire, el Señor lo que nos enseña por medio del autor de Hebreos, la verdad bíblica que nuestro Señor dice que nosotros como hijos de Dios ahora ponemos nuestra mirada, nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Y qué importante lo que dice nuestro Señor, porque enumera que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Con eso decimos todo. La fe no proviene de nosotros. Cristo la hace, es el autor de la fe y es el consumador de la fe. Y esta verdad la vamos a ver a la luz de la misma palabra de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando leemos Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el Señor ha comenzado en nosotros una obra, ¿verdad? Y Él la va a terminar, hermanos. Ese es nuestro descanso que tenemos en la palabra de Dios. Él comenzó la obra en nosotros y Él la va a acabar. Ahora, si vamos a estudiar el tema de solo por fe, debemos definir lo que es la fe. Pero la fe en un concepto bíblico. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios.
Romanos, capítulo número 4, versículo del 13 al 25. Si alguien le dice a usted hermano, a usted hermana, ¿qué es la fe? Lo primero que se nos viene a la mente es el concepto bíblico de Hebreos, ¿verdad? Pero después vamos a eso. Ahorita vamos a ver lo que es el concepto bíblico de lo que es la fe y quiero conectarla con la otra sola que estudiamos la semana pasada, con la sola gracia. Debemos recordar que esto va conectado, estas 5 solas están conectadas. Qué importante que alguien decía que si estudiamos estas 5 solas y la vemos como un templo de la verdad, como un templo de fe, es importante enfatizar esto porque la sola escritura es la base, es el cimiento que nosotros tenemos en esta edificación. Después de este cimiento salen 3 postes, 3 grandes verdades que son las que manifiestan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es las solas que vamos a estudiar a continuación. Sola fide, sola gracia y solo Christus. Y como un pináculo, como techo, vemos la soli deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Si nosotros quitamos alguna de las 5, el edificio colapsa. Así que debemos mirar bíblicamente esto como un conjunto de unión debido a la gracia de nuestro Señor. Y no podemos separarlas, debemos unirlas. Y eso es lo que vamos a estudiar en la tarde y en el transcurso de la noche del día de hoy. Romanos, capítulo número 4, versículo del 13. Es un poquito larga la lectura que vamos a hacer, pero vale la pena, mis queridos hermanos, porque estamos aprendiendo la palabra de nuestro Señor. Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 25. ¿Qué es la fe verdadera? Dice la palabra del Señor, porque no por la ley fue dada a Abraham. Vamos a concientizarnos en esta verdad y vamos a aclarar los conceptos bíblicos. Porque el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando que no es la ley, es lo que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿qué? La promesa. ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue la que le hizo Dios, que iba a ser, ¿qué? Padre de multitudes. Toda esta verdad enfatiza y va directamente ¿a quién? A la simiente esperada en Génesis 3:15. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es Cristo? Debemos recordar, debemos predicar siempre un evangelio cristocéntrico. Todo apunta hacia Cristo. Todo apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que no es por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino porque por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Esto es importante, hermanos, porque en este contexto histórico debemos recordar que los judíos pensaban que ellos eran justificados por el simple hecho de ser hijos de Abraham, de ser judíos. Y con eso iban a ganar la salvación. Pero la palabra del Señor nos enseña una cosa totalmente diferente. Por eso nuestro Señor Jesucristo anuncia palabras muy fuertes ante este grupo de personas. Porque no estaban empapados de la verdad. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Escucha bien, donde no hay ley no hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia. Esta es la conexión que nosotros debemos tener. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no
se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, hermanos. Debemos recordar cuando Dios presenta esta promesa, ¿cuántos años tenía Abraham? Era una persona vieja, anciana, 100 años. ¿Se puede imaginar eso? 100 años cuando nuestro Señor le promete que iba a ser padre de multitudes, de un sinnúmero de millones de gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y todavía para completar esto, Sara era estéril. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice la palabra del Señor, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este capítulo, mis queridos hermanos, podemos leer claramente la fe de Abraham, la fe de este hombre en Dios, que le fue contada, como dice la palabra, por justicia. Porque dice que la promesa es de Dios, que es por fe, para que sea por gracia. Ahí está la conexión que nosotros debemos apuntar en el versículo número 16, si usted lo subraya. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Ahora, otro concepto bíblico acerca de lo que es la fe lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1. La palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire qué importante, cómo vamos conectando todos los puntos. Porque nuestro nuevo andar ahora ya no es por vista, sino es por qué, por fe. Por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Yo estoy convencido, aunque no vea, de esa verdad que el Señor me está diciendo en su palabra. Yo pienso que esto describe muy bien lo que es la fe en nuestra vida como creyentes. Ahora, vamos a enfocarnos por unos cuantos minutos en Romanos capítulo número 1, versículo 17. Vamos allá y vamos a empezar a desglosar este versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio, escuche bien, la justicia de Dios. La semana pasada estábamos hablando de las justicias del hombre, y cada vez que recalcamos algo como justicia, en ese contexto de la semana pasada, estábamos hablando de ¿qué? De nuestras obras. Y habíamos enfatizado mucho que el profeta Isaías nos dice que todas nuestras justicias eran como ¿qué? ¿Se acuerdan? Como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Entonces la palabra del Señor nos enseña una verdad completamente diferente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios ya no es la justicia del hombre. Porque esa no vale. Esa no vale para nuestro Señor. Con esa uno no se hace salvo. No es por obras, debemos recordar. Entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, si hacemos un poco de historia, este versículo empezó la Reforma Protestante. Este versículo fue el que impactó la vida, el corazón de este hombre llamado Martín Lutero, porque no lo entendía. Tenía muchas dificultades en entender este texto bíblico y sobre todo la frase final, el justo por la fe vivirá. Vamos a desglosar un poco más adelante eso, pero es importante que este versículo que estamos estudiando, tenemos un evangelio compactado. Dice la palabra del Señor, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pensamos en los versículos que estudiamos hace 8 días atrás en Efesios capítulo número 2, versículos del 8 al 9, que decía, ¿se acuerdan? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Es un regalo del Señor, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estos dos versículos, estos dos textos bíblicos están conectados el uno al otro. No es por nuestras obras, no es por nuestras propias justicias, sino que la palabra del Señor dice, es la justicia ¿de quién? De Dios. Dios hace algo en nosotros y eso vamos a hablar un poco más adelante. Así que recalcamos y enfatizamos que la salvación, como ya saben ustedes, es por pura gracia. Es por pura gracia de nuestro Señor. Sin nuestros méritos, nuestras obras quedan totalmente apartes porque realmente no sirven en lo que es la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Conclusión de este punto. La gracia y la fe son las dos caras de una moneda. Es lo mismo. Dividiremos este sermón en dos partes. Así como la semana pasada lo estuvimos estudiando dos partes, vamos a estudiar dos partes acerca de la fe. Primero, la fe que nosotros necesitamos, imputada por nuestro Señor, dada por gracia de nuestro Padre. ¿Para qué? Para ser salvos. Y en segundo lugar, vamos a estudiar esa misma fe ahora en nuestra nueva vida como creyentes, caminando por fe. La fe para salvación y la fe en nuestro trayecto en este lado de la eternidad como hijos de Dios. Entonces, punto número 1, vamos a regresar a Romanos 1:17 para pensar en la fe que Dios nos da para la salvación. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escuche bien, se revela por fe, es por Dios, y para fe. Eso quiere decir que en nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Una vida de fe. Debemos recordar lo que estábamos diciendo anteriormente, que sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo lo volvía loco a Lutero. Lo volvía loco. Y antes de su salvación, y digo con esto con mucha razón, porque realmente él quiso vivir por fe, pero en sus propias fuerzas. Él quiso ser justo, él quiso ser un cumplidor total de la ley, pero se dio cuenta que no podía. Dice la historia que cada vez que él iba a confesar sus pecados, duraba horas y horas en el confesionario, confesando sus pecados. Y después de que salía se había olvidado de unos cuantos. Es que realmente es así, hermanos. Él por eso esto era una piedra en el zapato que le carcomía día a día su mente y su corazón. Él no era perfecto. Él no podía cumplir la ley. ¿Por qué? Porque seguía pecando. Porque vivía en este cuerpo que siempre lo lleva a pecar. Y por eso Lutero se desesperó e inclusive empezó a odiar a Dios por su justicia tan excelsa, tan elevada, que ningún hombre santo como él, entre comillas, podía cumplir. Empezó a odiar a Dios por su ley, por su estándar inalcanzable. Y qué interesante que vamos a hacer un poquito de historia. Parte del problema que Martín Lutero tenía es que estaba leyendo una versión bíblica, pero una versión de la palabra del Señor en latín. Y la traducción de la palabra justicia y la traducción de la palabra justificación en este libro de Romanos es una totalmente equivocada. La Biblia en latín tradujo esta palabra como que si Dios hiciera a una persona justa conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Totalmente contrario a lo que la misma palabra del Señor nos enseña en Efesios 2:8-9. Pero esto lo volvía loco a Martín Lutero. Que Dios no le estaba dando la iluminación en ese tiempo y por eso se volvía loco. No podía entender este texto porque era una persona pecadora y fallaba constantemente. Pero cuando Lutero leyó la Biblia en griego, en el idioma original, se dio cuenta que la traducción correcta es la que Dios declara a una persona justa
que Dios da a una persona una justicia ajena. No una justicia que proviene de mí por medio de mis obras o mis actos, sino una justicia que está fuera y me la imputa, me la pone, me la coloca en mí. Más tarde vamos a ver esto con claridad. Una justicia que no era de Él, una justicia que no es nuestra, para que nosotros podamos estar bien en la presencia de Dios. Es decir, Lutero por fin entendió que no tenía que trabajar y trabajar y trabajar para alcanzar el estándar perfecto de la justicia de nuestro Señor para ser salvo, para alcanzar esa salvación, sino que simplemente tenía que recibirla. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la fe. Era la gracia de nuestro Señor por medio de la fe. Por medio de la fe. Y qué interesante que cuando se abrieron sus ojos ante esta verdad, dicen los libros de historia, que él dijo esta frase: nací de nuevo del Espíritu Santo, las puertas del paraíso se abrieron y yo pasé por ellas. El hombre fue salvo en ese preciso momento. Lutero dejó de confiar en la fuerza de su fe y se fijó en la base de su fe. En la pureza, dejó de confiar en la pureza de su fe y se limitó a pensar en la base, en el cimiento de su fe. Y se dio cuenta que no tenía que depender absolutamente de sus obras, para nada, sino que tenía que depender de ¿qué? Del regalo inmerecido de Dios, por gracia. Pero Lutero no es la única persona que batalla hasta el día de hoy con esta verdad. Dese cuenta que el libro más viejo de la Biblia, ¿cuál es? El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y la palabra del Señor nos enseña por medio de este libro. ¿Se acuerdan de un amigo de Job? No me acuerdo ahorita su nombre. Pero le decía a Job: ¿cómo puede ser justificado el hombre que es nacido de mujer? Desde esas épocas había esta pregunta, hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos ser justificados nosotros ante un Dios justo, ante un Dios santo, santo, santo? ¿Cómo? ¿Será por nuestras obras? Y la palabra del Señor dice que no. Si es por obras es imposible. Y esto es lo que Lutero aprendió. Y yo considero que cada uno de nosotros ya lo sabe. Esto fue lo que lo hizo odiar a Dios y a su ley, porque entendió que el hombre no era justo, sino pecador, falible, que el hombre no era bueno, que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Y por eso no puede ser justo por sus propias fuerzas. Hay una parábola muy preciosa que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Lucas capítulo número 18. Y dice que es la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Y dice la palabra del Señor que Cristo dirige una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias justicias para ser buenos delante de Dios? No. Por eso tan dura fue el relato de esta parábola. Necesitamos entender esto. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Y aquí vamos a permanecer unos minutos, porque tenemos que tomar esto con mucha prioridad y debemos pensar que en la verdad bíblica de la justificación, porque esto va de la mano. Yo quiero que vaya a Romanos capítulo número 3. Esto es importante, hermanos. Capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo número 10. Romanos capítulo número 3. Mire qué importante la palabra de nuestro Señor nos enseña en un espejo brillante, en un espejo transparente, lo que usted y yo éramos cuando estábamos sin Cristo.
Dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y escuche bien lo que dice el apóstol Pablo por medio del Antiguo Testamento. No hay quien haga lo bueno, hablando de obras. Todas las obras, lo que estábamos hablando hace 7 días, son trapos de inmundicia. Y una vez más, el Espíritu lo dice, no hay quien haga lo bueno. Hablando de nuestras propias obras, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que nosotros éramos sin nuestro Señor Jesucristo. Más adelante está tremendo esto. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides, de culebras hay debajo de sus labios. Esto es lo que el Señor nos quiere decir, cómo éramos en esta radiografía espiritual que el Señor nos toma para nosotros poder apreciar cómo éramos antes sin Cristo, sin la regeneración en nuestro corazón. Y después de enseñarnos lo que es nuestro estado natural sin Dios, nuestro estado desesperado, habla de cómo podemos ser justificados. Mire, y ahí es donde tenemos que tomar unos minutos para desmenuzar lo que la palabra del Señor dice después del versículo número 19 en el versículo número 20. Escuche bien lo que dice. Ya que por las obras de la ley, escuche muy bien, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, no hay quien cumpla la ley. Hay una limitación de la ley. Dice claramente la palabra del Señor que no hay nadie, no hay ningún ser humano que pueda ser justificado delante de Dios por el cumplimiento de la ley. ¿Se acuerdan lo que estábamos estudiando la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿En cuántos puntos se comprime el decálogo? En 2 puntos. ¿Y los cumplimos? No. Hasta eso no lo cumplimos. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Así que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escucha bien, porque el Espíritu Santo nos está dando la función principal de la ley. ¿Cuál es el trabajo de la ley? Hacernos ver ¿qué? El pecado, la transgresión. Cuando usted va, por ejemplo, en un freeway y ve un sign que dice 50 millas por hora, usted no puede pasar, porque hay una ley que le impide que usted pase, ¿verdad? Así mismo es la ley. Usted no podía pasar, no podía transgredir esa ley. Pero qué interesante que los judíos pensaban todo lo contrario. Pensaba que nuestro Señor había estipulado la ley para que cese el pecado y que la justicia aumente. Pero eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice totalmente otra cosa, totalmente diferente. Que la ley fue puesta ¿para qué? Para que abundase la transgresión. Para hacer notorio ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y debemos recordar que entonces, ¿por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor puso la ley? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, estos peros son importantes. ¿Se acuerdan el pero en Efesios 2? Pero por la misericordia de nuestro Señor ahora somos salvos por gracia. Estos peros me encantan porque dividen completamente un texto del otro. La ley no te salva, pero, escucha esa, porque viene la gracia. Pero ahora, aparte de la ley, hermanos. ¿Eso qué quiere decir aparte de la ley? Que no podemos eliminar la ley. La ley es buena, dice la Biblia. La ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque me hace ver la justicia de Dios. ¿Cómo es Dios en sus atributos? Dios es santo, santo, santo. No podemos decir, no quiero la ley. La ley es buena. La ley es buena. Pero ahora, aparte de la ley, hubiera dicho, no, ya la ley no vale. Pero dice el apóstol Pablo,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? ¿Del hombre? No, la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y testificada por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Esto es la gracia de la salvación. Para todos. ¿La salvación es para todo el mundo? Sí, pero para los que creen en Él. Ese es el tamiz que filtra absolutamente todo. No podemos ser universalistas, hermanos. Y enfatizamos esto. Porque muchas veces Juan 3:16 podemos decir, no, la salvación es para todo el mundo. Pero para los que creen en Él. ¿Y quiénes son los que van a creer en Él? Amén. Solamente lo que el Señor imputa su justicia. Solamente los que el Señor por su misericordia, por su gracia les da vida. Les da conocimiento de su pecado, fe y arrepentimiento. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En este contexto es muy importante esta palabra que no hay diferencia, porque ellos, los judíos en ese contexto histórico, hacían una diferencia notable. Decían, nosotros solamente vamos a ser justos. Y ustedes son unos perros, le decían a los gentiles. Son unos perrillos, así decían la palabra del Señor. Y esa palabra es muy fuerte, hermanos. Esa palabra es muy fuerte y considero hasta el día de hoy. La palabra del Señor dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo acerca de las consecuencias de ¿qué? Del pecado original, ¿se acuerdan? En Génesis 3. Todos que estábamos, toda la humanidad, en la cabeza federal, que era ¿quién? Adán. Si Adán falló, absolutamente toda la humanidad falló. Ese era nuestro representante legal. Y nuestro representante legal falló. Y al fallar, todos, hermanos, absolutamente todos hemos pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Separados, hemos sido destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Estamos ahí? Versículo número 24. Mira cómo presenta la gracia nuestro Señor en este versículo tan glorioso. Siendo justificados gratuitamente, hermanos, eso es gracia. No por sus obras, no por lo que usted haga, no por lo que deje de hacer, no, sino que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este proceso de redención es muy importante porque habla sobre, en el texto original se llama agorazo, y el ágora, ¿saben lo que es un ágora? Es un mercado. Es un mercado. Y esto habla de dónde el Señor nos compró. En un mercado donde nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Y el Señor por medio de su redención nos compra. Por medio de su sangre nos compra. ¿Podemos decir que la gracia es totalmente gratis, valga la redundancia, para nosotros? Sí. Pero no para Cristo, porque le costó su vida. Por gracia para nosotros, por misericordia para nosotros, ni para el Padre, porque el Padre entregó ¿a quién? A su Hijo. El Padre entregó a su Hijo. Y mire lo que dice, Dios mismo, no el hombre. Esto habla de un plan de redención. Fue el Señor quien mismo puso a su propio Hijo en la cruz, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa esta palabra propiciación? Ser propicio para nuestro Señor. Es decir, la ira que iba para cada pecador, para todos los que habíamos pecado, la ira justa, santa de Dios que iba dirigida a cada uno de nosotros, ya no va dirigida a nosotros, sino que ¿a quién fue dirigida? A Cristo, en la cruz del Calvario. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La redención de nuestro Señor fue un acto de justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo eran perdonados los pecados? Usted llevaba un cabrito, usted llevaba una ovejita, usted llevaba un animalito y los pecados eran perdonados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Porque ellos creían que ese animal iba a ser degollado y iba a perdonar sus pecados. Pero debemos recordar algo importante, que el Antiguo Testamento habla de cuadros, habla de tipos, que nuestro hermano Juan estaba enseñando hace mucho tiempo atrás, acerca de la tipología que podemos ver de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dése cuenta, mis queridos hermanos, que todos esos sacrificios apuntan ¿a quién? Al sacrificio perfecto, quien era nuestro Señor Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, con la finalidad, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Todo esto es por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, no tienes de qué jactarte. ¿Por qué? Porque tú no hiciste nada para salvarte. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, dice el apóstol Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el apóstol Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nuestra salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Esos tres pilares es lo que estamos estudiando en estas 3 semanas. Y el versículo 28 es clave. Concluimos pues que el hombre es justificado. El hombre no se justifica solo, sino que es justificado. Es algo que recibe por fe sin las obras de la ley. La justificación se recibe solamente por la fe, no por obras. Una fe que es un don de Dios, es un regalo del Señor, como lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Hay una parábola preciosa, aquel que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta, nos relata, y habla sobre una boda. Las bodas del rey, ¿se acuerdan? Me imagino que cada uno de ustedes es partícipe de esa lectura y se la sabe. Pero le voy a contar la historia. Hay un rey que invita a las personas porque él quiere hacer una gran fiesta e invita a muchas personas. Y para no hacerle la historia tan larga, nadie absolutamente de los invitados quiso ir. La palabra del Señor nos dice que él invitó a otro grupo de personas. Y dice que el rey quiso convivir con estos invitados y bajó de su trono, bajó de su estrado y empezó a ver a cada persona que había recibido la invitación. ¿Se acuerdan? Personas que eran purdioseros, personas que eran pobres, personas que eran de lo más peor, digamos así. Estaban dentro de la fiesta, gozando de ese banquete que el rey estaba proporcionando. Y qué curioso, mis queridos hermanos, que dice que el rey va y mira a las personas y mira a un hombre que no estaba vestido ¿con qué? Con ropas especiales para la boda. Y le dijo, amigo, ¿tú qué haces aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de aquel hombre? Ninguna. Dice que el hombre enmudeció. Y eso nos hace ver una gran verdad, hermanos. En aquel día, usted no va a tener ninguna excusa ante su justicia. No va a tener ninguna excusa y va a quedar mudo ante la justicia de nuestros. Es que no, ni siquiera va a hablar. Y mire qué importante lo que el Señor nos dice mediante esta parábola. Dice que el rey le dijo a sus sirvientes, escuche bien, sirvientes, agarren a este hombre, amárrenlo de pies y manos y bótenlo ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Hablando del justo juicio que el Señor va a hacer a cada persona que no tenga la justicia o el vestido de Cristo en aquel día.
¿Escuchó eso, hermano? Esto es muy serio. Es muy duro, pero es muy justo. Cada persona que esté en esa boda, cada persona que esté en esa gran fiesta y que no esté vestido apropiadamente, es decir, ¿con qué? Con la justicia que nos da nuestro Señor, esa persona va a estar echada de pies y manos en un lugar donde no hay luz, separado completamente de ese banquete rico. ¡Wow! Pregunta: ¿podemos ser salvos sin fe? Y la iglesia dice, no. Ahora, otra pregunta: ¿tu fe es suficiente para salvarte? Y la iglesia dice, no. Tampoco no. Ahora, ¿cómo es esto? A ver. ¿Puedo ser salvo sin fe? No. ¿Y mi fe me salva? No. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? No puedes ser salvo sin fe, pero tu fe natural, tu fe humana no es suficiente para salvarte. Lo que necesitas es el regalo, el don de la fe que el Señor solamente da por medio de la imputación divina. Y esta fe es un regalo. Esta fe es un don, es una gracia. Y esto es lo que se conoce como ¿qué? Como justificación. Como justificación. ¿Se acuerdan la doble imputación que nosotros recibíamos? Esto es importante y una vez vamos a esclarecer estos términos. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo fueron imputados, fueron llevados hacia su persona todos los pecados, escuche bien, de su pueblo. Todos los pecados. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un poco de contexto histórico. ¿Se acuerdan? En el día donde todo el pueblo de Israel, escuche bien, no todo el pueblo del mundo, solamente los pueblos de Israel, eran perdonados todos los pecados en un sacrificio que daba una vez al año. De los dos corderos, ¿se acuerdan? De los dos animales que se sacrificaban. Uno se degollaba y el otro se dejaba libre, dándonos una enseñanza de que perdonaban todos los pecados y estaban siendo olvidados por nuestro Señor. Qué interesante, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña que ese proceso de justificación es por la pura gracia de nuestro Padre. ¿Somos perfectos cuando recibimos la justificación? No. Debemos recordar que lo que enseña Roma es totalmente equivocado de lo que enseña la palabra del Señor. La justificación para ellos es un proceso. Yo tengo que ganarme la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de mis obras. Primero tengo que hacer los sacramentos que ellos usan. Bautizarme, tengo que confesar mis pecados, tengo que trabajar, y el Señor está viendo, oye, está bien. Vamos a ponerle palomitas ahí. Está muy bien, eres salvo. No es un proceso, es un acto. La palabra del Señor nos enseña que somos justificados por medio de la gracia, por medio de la fe. No es un proceso. El proceso es la santificación. Ese sí es un proceso. Y debemos recordar que estos dos términos son totalmente diferentes. Usted y yo tenemos el mismo nivel de justificación ante Dios. ¿Por qué? Porque estamos rociados ¿por quién? Por Cristo Jesús, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es más justificado que otro. Todos somos justificados de la misma manera. Pero en santificación es totalmente otro punto diferente. Usted puede ser más santo que yo, o yo puedo ser más santo que ustedes. ¿Verdad? Ese es un proceso gradual. Ese es un proceso. Pero cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de una posición que el Señor imputa, que el Señor pone. Y dése cuenta que en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo fue recibido e imputados todos los pecados de su pueblo. Por eso el Señor, cuando lo mira, se separa de su Hijo porque lo mira como sucio. Nos mira como a nosotros debíamos mirarlo, como Él debía mirarnos a nosotros. Y la segunda imputación, la segunda transferencia es que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su vida perfecta, porque para eso vino,
La palabra del Señor dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, pero vine a cumplirla por ustedes, porque ustedes no podían cumplirla. ¡Qué precioso! Esa es la gracia. Eso es gracia. Yo ya no me preocupo por nada, el Señor cumplió por mí. Pero no podemos sacar la ley de la ecuación. La ley aún está en nuestros corazones. La segunda imputación es la justicia de mi Señor en su corazón, en su vida. Es por eso que Dios nos mira justificados. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Porque nosotros, por medio de ese don precioso que el Señor nos ha dado, que es la fe, creímos en toda su vida, en toda su muerte, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Por eso la importancia de Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo que necesitamos es recibir la justicia de nuestro Señor Jesucristo solamente por fe. Necesitamos confiar plenamente que Cristo cumplió la ley por nosotros. Vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir. Una vida de santidad, una vida perfecta. Y murió la muerte, que usted y yo nos debería haber tocado. Él murió por nosotros. Él murió para darnos vida. Es tremendo lo que el Señor hace por pura gracia. A usted no le costó absolutamente nada, pero a Dios le costó todo. Entonces la fe es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos da gratuitamente, sin nuestros méritos, sin nuestras obras. Esta fe salvadora es el medio que Dios usa para salvarnos. Cuidado en hacer de la fe una obra. Estamos viendo la fe en este proceso no como obra, sino como ¿qué? Como un don de Dios. No como obra, sino como un don de Dios. Y el segundo punto que vamos a tocar el día de hoy es la fe que nosotros necesitamos para caminar esta vida, en este nuevo trayecto, en este nuevo camino que el Señor nos ha dado, quien es Cristo. Necesitamos la fe todos los días de nuestras vidas. ¿Podemos aumentar nuestra fe? Claro que sí. Absolutamente, la palabra del Señor nos dice que todos tenemos que una medida de fe, una medida de fe. Todos sus hijos tenemos fe. Y esto es importante. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo está en el lago de Genezaret? Y hubo una tormenta grande y los discípulos se asustaron porque pensaban que iban a morir. Y le dijeron, Cristo, Jesús, levántate por favor, vamos a perecer. Y el Señor, tranquilo, estaba en la parte de atrás durmiendo, en su parte humana, ¿verdad? Debilidad, cansancio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que se para, me imagino a Jesús, oh, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Mira, las aguas. Y Cristo va hacia adelante y ¿qué le dice a las aguas? Apláquense. Cálmense. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Dios? Que hasta las mismas fuerzas de la naturaleza le hacían caso. Por su parte divina. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nos enseña hombres de poca fe. ¿Tenían fe? Sí. Pero poquita. ¿Cómo podemos alimentar esa fe que el Señor nos ha dado? ¿Cómo podemos subir esa fe constantemente que el Señor nos ha brindado por su pura gracia? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Por eso decimos, hermanos, que la fe es la convicción, es el conocimiento que yo tenga de Dios. Podemos ejemplificarlo de esta manera. Un niño chiquito, ¿ok? Conoce a su papi, ¿verdad? Y cuando él está en una situación de peligro y lo vamos a poner en la parte de arriba de un árbol y viene su papi y le dice, papi, mijo, vente para acá. ¿Qué hace el hijo? El hijo, sí, no, espérame un ratito, es que no te conozco. No, el hijo lo conoce a su padre, es decir, tiene conocimiento.
Nosotros tenemos conocimiento de nuestro Padre, sí, por medio de su palabra. ¿Y qué hace el niño? ¿Se lanza o no se lanza? Se lanza. ¿Por qué? Porque tiene confianza. Porque tiene confianza y está seguro en su corazón y en su mente que los brazos de su Padre lo van a recoger. Así mismo es nuestra fe. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es fofa. Nuestra fe no es muerta. Nuestra fe es viva. Y la alimentamos constantemente por medio de la palabra de nuestro Señor. Por medio de la palabra del Señor vemos las verdades que están escritas en estos 66 libros maravillosos y podemos decir, Señor, todas esas promesas son para mí. Y debemos creerlas de corazón. Eso es caminar por fe. Ahora, pensemos en 2 Corintios capítulo número 5, versículo 7. Dice que ahora nuestro nuevo andar es ¿por vista o por fe? Por fe, por fe, por fe. Somos salvos por fe y después vivimos por fe. Por fe andamos, dice el apóstol Pablo. Ya no andamos por vista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre andar por fe y andar por vista? Bueno, es sencillo. Andar por vista significa andar en tus emociones. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Estás andando por vista. Estás andando por vista cuando tienes un problema. Levante la mano que no tiene problemas. Todos tenemos problemas. Pero estás andando por vista cuando tienes un problema y te agobia de tal manera que dices, oh Señor, no tengo solución. No, hay solución. Pero estás andando por vista. Depende de tus emociones, depende de tus sentimientos. Es enfocarte en lo natural, es enfocarte en lo tangible, es fijar tu atención en este mundo y en sus deseos. Totalmente lo contrario, lo que es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y digo nueva porque es completamente nueva. Hemos sido renacidos, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando eso? Por medio de la palabra de nuestro Señor hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Incorruptible. Estamos viviendo en este mundo ahora, ¿por qué? Por medio de la fe. Y vivimos por medio de fe. Acuérdense, Cristo es el autor y el consumador de la fe. Ahí está nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Y qué es vivir por fe? Es creerle a Dios todas sus promesas. Es increíble, hermanos, y todos pasamos esto. No nos excluyamos, no seamos mentirosos, porque todos, cuando tenemos un problema, lo primero que salta en nuestro camino es la serpiente de la incredulidad. Oye, ¿ahora qué será? Y ya después el Espíritu nos redarguye y dice, hey, ¿qué pasa? Te he prometido esto y no lo crees. Ahí es cuando nosotros descansamos en su palabra. Descansamos en sus promesas, descansamos en su verdad. ¿Pero por qué? Por medio del conocimiento de su palabra. Romanos capítulo número 12, una vez más. Debemos cambiar esta mente que antes pensaba en cosas visibles, que antes pensaba en cosas materiales, ahora ¿qué? En cosas espirituales. ¿Por medio de qué? Por medio de la edificación de la palabra del Señor. La palabra nos está transformando. Es por eso la importancia de que usted lea todo el tiempo la palabra de nuestro Señor. Todo el tiempo. Debemos recordar lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios. Capítulo número 5 dice que por medio de la predicación de la palabra nos lavamos constantemente. Es el método que Dios usa para lavar, para purificar a su iglesia. Por medio de la palabra de nuestro Señor. Otra historia que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta en Mateo capítulo número 7 acerca de dos hombres que construyen dos casas. ¿Se acuerdan? Del fundamento. Esto es importante porque va unido a esto. Debemos enfocarnos en la base, en el cimiento de nuestra fe. No es lo que vamos a construir en la parte de arriba. Porque Cristo nos enseña una gran verdad. Dice que dos hombres estaban construyendo dos casas, digámoslo así.
Uno construyó sobre la arena, en sus obras, en sus decisiones, en sus juicios, en sus sentimientos. Llegaron los problemas y la casa desapareció. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos sobreedificar, y esto habla de nuestro trabajo constante. Sobreedificar, ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo y todos los regalos que por gracia hemos recibido. Y si edificamos nosotros constantemente sobre este fundamento precioso, inamovible, absolutamente se va a quedar. Aunque vengan las tormentas, aunque vengan los problemas que los tenemos, todos tenemos problemas. Todos pasamos dificultades. Todos nos mueve los vientos acérrimos de la tribulación. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos como las palmas. ¿Se han visto las palmas? Las palmas, aunque esté el viento de la tormenta, pasa y ahí está todavía erguida. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque la palma tiene una raíz pivótica, quien es Cristo. Mire con lo que nos enseña la naturaleza, que nos sostiene ante cualquier tribulación, ante cualquier problema. Es por medio de la fe. ¿Y cómo avanzamos, cómo engrandecemos nosotros en nuestro conocimiento de la fe? Por medio de la palabra de nuestro Señor. Pueden pasar tribulaciones, pueden pasar vientos fuertes y la construcción está de pie. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca. Pregunta: ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre la arena? ¿Estás caminando por pista? ¿O estamos edificando por medio de la gracia de Dios sobre la roca y estamos caminando por fe? Conclusión: somos salvos y vivimos solo por fe. Necesitamos la fe para ser salvos. Y después en nuestra vida como creyentes necesitamos la fe día a día. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, fe. Ahí está. Fe. La fe es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué habíamos estudiado la semana pasada? Que nosotros somos comparados como las ramas, como los sarmientos de la vid verdadera, quien es Cristo. Y a Cristo le gusta, le encanta que esos racimos estén llenos ¿de qué? De frutos. Y dice que el Señor está recogiendo, ¿para qué? Para que produzcamos más y más frutos. La pregunta es, ¿estamos produciendo fruto en esta vida? ¿Cuáles son los frutos? ¿Se acuerdan que estábamos hablando y estábamos asociando los frutos con qué? Con las obras de justicia que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De antemano. Solo por fe. No es solamente una de las 5 solas. No es solamente lo que los incrédulos, la gente que no cree aún en nuestro Señor Jesucristo necesitan para ser salvos, sino también es una norma de día a día que nosotros debemos tener en esta nueva vida que nuestro Señor nos ha dado. Edificamos sobre el fundamento quien es Cristo Jesús. Sola fide, solo por medio de la fe somos salvos. Y necesitamos la fe divina como regalo para ser salvos, para creer en la justicia de Dios, para creer en la obra, vida, muerte, resurrección, glorificación, ascensión, absolutamente todas las etapas, para creer en todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Podemos cumplir la ley para ser justificados delante de Dios? No. Por eso vino Cristo. Cristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.